Buenas, bienvenido a mi canal Filosofía a la Mano. Mi nombre es Jennifer, soy profesora de filosofía y este canal busca acercar la filosofía en un lenguaje amigable y cotidiano a la vida diaria de todos ustedes. Este primer video largo, en formato largo, porque ya tengo videos en formato corto, va a tratar sobre el plan de trabajo que Martin Heidegger propone en la introducción de su obra magna Ser y Tiempo. Entonces no olviden suscribirse, dar like, comentar y leer la cajita de descripción. Para ello lo que vamos a hacer primero es hacer una breve, pero muy breve introducción de Heidegger y su acercamiento a la fenomenología como la corriente filosófica o una de las corrientes filosóficas más importantes del siglo XX, y luego hice como una división de esta clase, porque aclaro, esta es una clase preparada y pensada para exponer en la universidad. Hice una división en 7 secciones temáticas que yo juzgué las más importantes a la hora de exponer el plan de trabajo que el mismo Heidegger plantea en la introducción de Ser y Tiempo. Bueno, a modo de introducción vamos a decir que Martin Heidegger fue el asistente de Edmund Husserl. Husserl fue el padre fundador de la fenomenología filosófica. Y algo muy importante a destacar de esto es que si bien Heidegger va a tomar algunos elementos, algunos muy pocos, de la fenomenología de Husserl, se va a apartar de manera muy radical también de la misma. Por ejemplo, de Husserl va a rescatar el lema de ir a las cosas mismas en función de buscar, digamos, indagar de manera fenomenológica la esencia de las cosas. De Husserl se va a distanciar. ¿Por qué? Porque la fenomenología de Martin Heidegger es considerada como una fenomenología hermenéutica, es decir, da un giro hermenéutico, es decir, interpretativo en el campo de la fenomenología. Pero para tratar de entender esta distinción, digamos, o este giro que da Heidegger, hay que primero entender lo que propone Husserl. Husserl va a proponer que una de las características fundamentales de la conciencia es su rasgo de la intencionalidad. Es decir, la conciencia se caracteriza por dirigirse hacia un objeto. Objeto, entiéndase, no en sentido empírico de cosas que se pueden ver y tocar, porque también la conciencia que se va a dirigir es a un flujo de vivencias. Hay que entender que la fenomenología de Husserl, en realidad toda la fenomenología, se caracteriza por la instauración o por la propuesta de un método fenomenológico. El método fenomenológico de Husserl va a ser la epoge fenomenológica. La caracteriza Husserl como una puesta entre paréntesis, es decir, como una suspensión del juicio, no solo sobre nuestros conocimientos previos, propios que tenemos de la ciencia o nuestras preconcepciones en función de nuestras creencias, sino también lo que se pone entre paréntesis es el juicio sobre la realidad. Es decir, nosotros no dudamos de que la realidad existe, o sea, que somos reales nosotros, que este video que estamos mirando es real, no lo dudamos. Pero en la fenomenología husserliana, para extraer la esencia de las experiencias, o mejor dicho, la experiencia de la conciencia pura, es necesario abstenerse el juicio sobre la realidad. Es decir, no podemos afirmar ni negar nada sobre la realidad. Se pone entre paréntesis, al igual que el conocimiento. Entonces, la primera parte, o lo que yo decidí como primera parte, y que incluso Heidegger lo postula como primer punto, es la pregunta que interroga por el sentido del ser. ¿Qué quiere decir esto? Heidegger va a decir que la ontología clásica, es decir, el estudio que hicieron los griegos sobre el ser, ha sido desarrollado de manera muy superflua. Y alrededor del concepto de ser existen 3 principios o 3 prejuicios fundamentales que hacen que el concepto de ser haya caído en el olvido, en principio. Uno de ellos es su extrema universalidad, es decir, que cada vez que se ha intentado desde la filosofía definir el concepto de ser, cada vez que se intentó eso,
se volvió el concepto cada vez más oscuro por su universalidad. En segundo lugar, el concepto de ser es indefinible. ¿Por qué? Porque se utilizan las categorías lógicas, las categorías o la lógica tradicional para definir el concepto de ser, cuando la lógica tradicional, según Heidegger, todo esto según Heidegger, se dedicó al estudio de los entes, es decir, de las cosas, y no a algo tan abstracto, tan existenciario como el ser. Y en tercer lugar, el último prejuicio que enuncia Heidegger es que nos movemos en una preconcepción del ser. Es decir, cada vez que nosotros enunciamos el es o el ser de algo, ya tenemos una noción del ser, mas no tenemos una comprensión del mismo. Es decir, cada vez que yo digo yo soy Jennifer, este es un video, estamos en una clase de filosofía, ese ser, ese estamos, ese es, ya se mueve en una preconcepción de ser, porque ya lo enuncia de suyo, pero sin embargo no dice nada sobre el ser, no lo define en sí como es. Entonces, en este sentido, Heidegger lo que busca es volver a formular la pregunta que interroga por el sentido del ser en general. En una segunda parte, lo que va a hacer Heidegger entonces va a ser indagar qué es preguntar en primer lugar. Luego va a descubrir el ser que está buscando, el ser al cual va a dirigir todos sus análisis fenomenológicos, que va a ser el ser ahí o el Dasein, y el rasgo de preguntar. Sobre la pregunta, entonces la estructura de la pregunta, Heidegger nos va a decir que la pregunta se caracteriza por una búsqueda, ¿no? ¿Qué es lo que busca? Bueno, el qué es y el cómo es algo, es decir, un ente. Para eso se necesita de una direccionalidad, es decir, una meta, es decir, ¿qué busco yo con preguntar? Ya dijimos el qué es y el cómo es algo. Ahora, ¿cuál es la dirección hacia la cual yo me tengo que mover? Heidegger va a decir que la dirección va a estar dada por el sentido del ser en general. Y luego va a decir entonces de qué ente estamos hablando. O aquello que determina a los entes es el ser. Pero ser y ente son cosas distintas. Entonces tenemos que, o Heidegger lo que va a hacer, es buscar un ente en particular. ¿Y en dónde encuentra este ente en particular? En nosotros mismos. Es decir, nosotros, en calidad de entes, en nosotros, va a buscar el sentido del ser en general. Y a este nosotros, este ser que somos en cada caso nosotros mismos, le va a denominar Dasein o ser ahí. Uno de los rasgos fundamentales de este ser ahí, de este Dasein, de este ser que somos en cada caso nosotros mismos, es el rasgo de preguntar. Y ya dijimos que se trata de una pregunta. Entonces, tenemos el ente que somos nosotros en cada caso, el ser ahí, el Dasein, la pregunta, que es uno de los rasgos fundamentales de este ser ahí es preguntar. Ahora bien, lo que se busca en tercer lugar es analizar el sentido del ser de este ser ahí, determinar el sentido del ser ahí. En tercer lugar, entra en escena la existencia propiamente dicha. ¿Por qué? Porque el ser ahí se comprende a sí mismo en su propia existencia. Entonces entra en escena la existencia. ¿Por qué? Porque la existencia determina al ser ahí. Entonces, lo que va a proponer Heidegger es analizar el complejo de las estructuras que determinan la existencia. Y uno de los modos que Heidegger observa, descubre, o uno de los modos de la existencia, va a ser el ser en el mundo. Esto es muy importante porque la fenomenología de Heidegger se concibe como una apertura al mundo, es decir, como una exterioridad. La existencia comienza en la exterioridad. Por eso uno de los modos del ser es el ser en el mundo. Y para eso lo que se va a intentar definir o analizar es a este ente que llamamos mundo y a todo el complejo de entes que componen el mundo. Una vez que descubrimos que uno de los modos del ser es ser en el mundo, Heidegger va a decir de que se debe partir para comprender del ser del mundo propiamente dicho, ¿no? De la exterioridad. Entonces, se debe partir del mundo.
Y además se debe tratar de comprender al ser tal como es en su cotidianidad, lo que Heidegger caracteriza como el ser eifáctico. Sin embargo, con este mundo, lo que llegamos es a poner de manifiesto el ser de este ente que somos cada vez nosotros mismos, que somos en cada caso nosotros mismos. Sin embargo, no llegamos a deslindar, a descubrir el sentido del ser. Dijimos que Heidegger lo que propone es volver a formular la pregunta que interroga por el sentido del ser en general. Ya tenemos el ente, que somos nosotros mismos, el ser ahí, ahora nos falta el sentido. Ahora, para descubrir el sentido del ser en general, Heidegger lo que va a proponer es la temporalidad y el tiempo, porque Heidegger considera que el ser se comprende y se interpreta a sí mismo, el ser ahí, en el tiempo. Por eso es necesario hacer también un análisis de la temporalidad, porque es en la temporalidad en donde se encuentra el sentido del ser en general. Hasta ahora estuvimos hablando sobre el ser, sobre la pregunta, sobre el mundo, la cotidianidad, el tiempo, la temporalidad. Sin embargo, nos falta algo que es clave, que es la fenomenología, o sea, preguntarnos qué es la fenomenología. Fenomenología está compuesta por dos palabras griegas, fenómeno y logos. Y en la introducción, Heidegger lo que va a hacer es como desanudar los sentidos que estas dos palabras, fenómeno y logos, tienen, para llegar a una definición de fenomenología que se adapte claramente a sus propósitos. De suyo, la fenomenología marca o designa un método. De eso no hay duda y hay que tenerlo muy en claro cada vez que hablamos de fenomenología. Estamos hablando de un método, ¿vale? ¿Qué es ese método? ¿De qué trata? Corresponde a cada filósofo en particular. Según Heidegger, el concepto de fenómeno es aquello que puede ser puesto a la luz. Es decir, cuando nosotros ponemos a la luz algo, ¿qué hacemos? Lo vemos, lo descubrimos, lo vemos. El concepto de logos literalmente significa el habla, es decir, designa a de qué se habla y al que habla, es decir, en este caso el sujeto, el ser ahí, podríamos decir. Sabemos que el habla, cuando hablamos, podemos decir cosas verdaderas o cosas falsas. Si decimos cosas verdaderas es porque estamos poniendo sobre la luz, digamos, a los entes, o en este caso al ser del ente. En cambio, si nuestro discurso o nuestro habla o lo que decimos es falso, lo que se está haciendo es encubriendo al ente, encubriendo el sentido del ser, encubriendo el ser, atribuyéndole formas de ser que no son las propias del ser. Es decir, lo que se está haciendo es encubriendo, ocultando el verdadero sentido del ente y del ser. Es decir, esta interpretación de los términos fenómenos y logos. ¿Qué es la fenomenología para Martin Heidegger? Bien, según Heidegger, entonces, designa el cómo debe tratarse y cómo debe mostrarse lo que debe mostrarse en esta ciencia. En este sentido, estamos ante la construcción de un método propiamente dicho. Ahora, ¿cómo se muestra y cómo se trata lo que debe tratarse? Sabemos que lo que debe tratarse es el ser en el sentido general, eso no debemos perderlo de vista. Entonces, el cómo de este tratamiento, de este método, se trata de algo, de una demostración y una demostración, de una mostración y una demostración directa. Y en este sentido, estamos ante una fenomenología descriptiva, en tanto y en cuanto lo que hace es permitir mostrar o desocultar eso que está oculto. ¿Y qué es lo que está oculto? El sentido del ser en general.